Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los videoencuentros de Antena 3. Ponemos ya casi el punto final a la espera de que llegue el capítulo, pero sí en esta tarde, en esta semana de videoencuentros, con invitados especialísimos, empezando, cómo no, con la escritora creadora de esta historia, María Dueñas. Bienvenida, ¿cómo estás? Encantada, fenomenal, encantadísima de estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a responder a las preguntas que han ido llegando esta semana de los internautas, que quieren saber algunas cosas. Supongo que algunas te imaginarás. Sí. Porque ¿cuántas veces, María, te han preguntado eso de ¿continuará la historia de Sira? ¿Habrá una segunda parte? ¿Volverás a escribir? Muchas, la verdad es que es casi la pregunta del millón, ¿no? Sí, me lo preguntan con frecuencia, si habrá una segunda parte del libro, si habrá una segunda parte de la serie. Y la respuesta es que de momento no entra en mis planes inmediatos. Hay muchas ganas, pero yo creo que también, bueno, vamos a acabar muy bien, vamos a acabar muy en alto, vamos a acabar todos con un sabor de boca excelente. Y yo creo que también eso hay que saborearlo, ¿no? Hay que dejar un tiempo, bueno, para que todo se serene y para que todo vuelva a su sitio. Y bueno, luego en un futuro ya se verá. Apuntamos así al futuro, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Por ahora, no, pero ya se verá, ¿verdad? Ya se verá. Nunca hay que cerrar puertas a nada, pero por supuesto. Así como inmediatamente vamos a dejarlo un poquito. Lo que está claro es que, bueno, la historia ya cautivó a millones de lectores, lo ha vuelto a hacer ahora a otros 5 millones de espectadores, entre los que se encuentran muchos de los lectores posiblemente, que han seguido las aventuras y las desventuras de Sira a lo largo de su periplo. Y han ido pues sumándose cada semana en audiencia y conquistando, siendo conquistados por esta historia. Estos 2 años que ha estado en el cajón, ¿cuántas veces te ha preguntado a ti la gente, María, si al final la serie se iba a ver, si no se iba a ver, si salía, si no salía, qué pasaba con ella? Muchísimo, muchísimo. Y además, como nos gustan tanto las historias oscuras de vez en cuando, pues la gente empezaba a sospechar qué había detrás, si es que el resultado no había sido el esperado, si es que no estábamos contentos. No parábamos de decir todos que no, que simplemente, bueno, estaba esperando el momento más oportuno y ya está. Pero sí, me lo han preguntado constantemente. Pero yo creo que ha valido la pena la espera, porque había tanta expectación que ahora ya todo el mundo ha quedado satisfecho con el resultado. Claro que sí, cuando se estrenó el capítulo se vio que El tiempo entre costuras llegaba y llegó arropado de una audiencia magnífica. Claro, todo ese tiempo, esos 2 años de espera, las expectativas yo creo que no hacían sino crecer con respecto al producto final, pero en ningún caso desmerecieron y la gente ha estado muy contenta con lo que se ha visto. ¿En qué momento ves tú las primeras imágenes del tiempo entre costuras? Pues muy poquito después del arranque del rodaje. Yo recuerdo que empezó el rodaje en junio de 2000, a ver que he hecho yo la cuenta bien, de 2011, perdón, en Marruecos, con las 5 primeras semanas de rodaje en Marruecos, 3 iniciales en Tetuán, 2 en Tánger. Durante aquellas semanas de Tánger yo hice una breve visita a ver a todo, conocí a los actores, conocí a Adriana, me empapé de todo y ya allí empecé a ver las primeras mini imágenes, ¿no? Todavía muy sobre la marcha. Y después, pues unos meses después, yo creo que ya se hizo un pequeño resumen de lo que habían sido aquellas semanas de grabación en Marruecos, sí, solamente con Marruecos. Y aquellas fueron las primeras que yo vi. Y después, bueno, ya vinieron las de Madrid, las posteriores, pero por eso quizá les tengo un cariño muy especial a todas esas secuencias del norte de África. Porque es la primera vez que tú ves a tus personajes a los que te habías dado vida en acción, en otras caras posiblemente, en otros, en otro entorno o en otra circunstancia. No, las circunstancias son las mismas, pero sí las caras diferentes quizás a las que tú habías imaginado cuando escribiste la novela. Claro, porque tú cuando escribes, por lo menos en mi caso, desarrollas el perfil, la silueta de los personajes, pero muchas veces te cuesta verles los detalles, no les das una fisonomía como la tuya, la mía o la de cualquier ser humano, ¿no? Como digamos que aparecen como si tuvieran los rostros un poco pixelados, ¿no? Un poco difuminados. Y entonces hasta que no los ves en los actores no dices, es verdad, pues concuerda exactamente con cómo yo lo habría imaginado, pero nunca fui capaz de describirlo. Y la verdad es que en ese sentido no me ha desencantado ninguno de los personajes, ninguno en absoluto. De verdad que todos son más menos con unos rasgos un poco, no sé, pueden variar en edad, en peso, en estatura, algo así, ¿no? Pero ninguno rompe, digamos, el molde que yo tenía previsto para cada uno de ellos. Bueno, y en la cabeza de todo esto, Adriana Ugarte, ya te has deshecho en halagos y en piropos hacia su trabajo. Ella llevaba el peso
brutal, casi el 99% del peso de todas las secuencias, ha hecho un trabajo magnífico. ¿En qué momento o cuál es la primera ocasión que tenéis las dos de poder hablar y qué es lo que te dice Adriana? Pues yo lo he recordado mucho estos días porque esta es otra de las preguntas que me han hecho muchas veces, ¿cómo conocí a Adriana? ¿Cómo supe que ella iba a ser la actriz encargada de llevar consigo todo este personaje tan entrañable, por un lado, como es Ira Quiroga, pero por otro lado también tan agotador en cierto sentido, porque es que está en todas las escenas. La novela son casi 700 páginas narradas en primera persona, entonces los 11 capítulos de la serie llevan a Adriana continuamente metida en la piel de Sira y trabajando sin parar. Entonces dije, bueno, aquí necesitamos una actriz todoterreno, exactamente. Y entonces, bueno, cuando supe que era Adriana, ya me gustaba mucho. Cuando la vi en las pruebas de casting que me pasaron, me encantó. Y después, la primera vez que ya nos vimos cara a cara, fue muy entrañable, muy divertido, muy entrañable a la vez. Fue durante el rodaje que antes mencionaba, en los días de Tánger. Yo acababa de llegar con Antena 3, periodistas, íbamos un grupo grande a hacer pues un poco de celebración casi de que arrancaba toda la serie por fin. Y yo estaba esperando el ascensor en el Hotel Minsa, donde se estaban rodando las escenas y donde estábamos alejados, y iba con prisa porque me estaban esperando para una entrevista, porque había perdido mucho tiempo con saludos, había mucho jaleo abajo, mucha gente, mucho equipo, los extras estaban por allí todos esperando su momento, había muchos huéspedes del hotel que estaban por ahí también curioseando. Total, que al final tardé más de la cuenta, yo ya iba con prisa, iba un poco ya acelerada, y este ascensor que no baja, y que no baja, que no baja, y cuando por fin baja el ascensor y se abren las puertas, aparece Adriana, pero no Adriana, aparece Adriana dentro de Sira. Vestida de Sira, exactamente. Recuerdo que llevaba un sombrerito que iba buenísima, y bueno, iba maquillada, monísima, y ya metida en el papel, ¿no? Bueno, Adriana lo hace tan bien y se mete tanto, ya iba un poco metida. Entonces nos miramos las dos y dije, es mi Sira, es ella. ¿No? Es esto, ¿no? Ella. Lo que yo había escrito. Y desde aquel momento, bueno, hablamos un poquito y después ya tuvimos ocasión de seguir hablando, y desde aquel momento, vamos, estoy convencida de que habría sido imposible elegir una actriz mejor. Bueno, ella ha pedido insistentemente, yo creo también, que le diésemos un poquito más de vida a Sira, que le costó mucho deshacerse del personaje. Eso cuenta, que la echa de menos todos los días. Que la echa muchísimo de menos, una cosa que a mí me parece muy bonita. Sí. Nos han llegado unas preguntas muy curiosas, entre ellas una que firma un tal Aviador que dice: primero, felicitarles por el trabajo de todos, el tiempo entre costuras me ha fascinado, por fin capítulos que esperar con deseo. Dice, el libro lo he adquirido, pero no lo leeré hasta que me finiquite el último capítulo. Enhorabuena para todos. La pregunta es para María Dueñas. Dice, señora Dueñas, el personaje Félix Aranda, que representa a Carlos Santos, me trae a la memoria una persona que no conocí, pero al que he leído con interés. Se trata de Ángel Vázquez, el autor de La vida perra de Juanita Narboni. Al crear este personaje, conocía la existencia de Ángel Vázquez. Eso la honraría muchísimo más como escritora. Trabajé en el norte de África como piloto y descansando en Tánger descubrí a tan magnífico escritor. Pues tiene toda la razón, yo me alegro porque así sumo puntos para este encantador lector o futuro lector, porque es cierto que en la figura de Félix Aranda hay una leve, pequeña inspiración de la figura del gran escritor que fue Ángel Santos, un escritor magnífico, caído en el olvido como tantos, lamentablemente, pero que tiene esa obra genial, que es La vida perra de Juanita Narboni, que para mí fue, bueno, uno de los... Yo lo había leído antes, pero hacía mucho tiempo, no recordaba detalles, volví a recurrir a Juanita Narboni durante la documentación y es tan magistral que no puedo por menos que inspirarme en cierta manera en él. Él tenía una madre, además, me inspiro en él y en la madre de Félix, en los dos. Tenía una madre que también era buena amiga de la botella, como la madre de Félix, y entonces, en cierta manera, no tiene mucho más que ver, porque tampoco conozco yo la vida entera de Ángel Vázquez, pero sí hay una levísima inspiración en un personaje para formar el otro. Pues mira, qué bonito que se haya dado cuenta, ¿no? Gracias, Aviador, por la pregunta. Que nos lo hagas llegar, porque es un detalle que seguro que a ti te hace mucha ilusión, ¿verdad? Sí. Sí, porque a mí me gusta hacer pequeños guiños, pequeños homenajes que muchas veces nadie percibe. No me habría dado cuenta de que lo había percibido. Los hago yo conmigo misma y no rindo cuentas a nadie normalmente. Y bueno, a veces hay quien los ve y los detecta, y a veces no, nadie, pero bueno, a mí no me importa. Se quedan ahí, yo sé lo que he escrito y yo sé por qué están esas cosas ahí, con eso me es suficiente. Pues mira, conforme a lo que tú has escrito, la pregunta de Inmaculada Payo va un poco por ahí. Dice, ¿por qué quisiste hacer a Sira costurera? ¿Por qué no, por ejemplo, otra profesión? Porque no había.
Porque es que no había, es que estamos hablando de la España de los años, finales de los años 30, primeros 40. Estamos hablando del mundo de los años 30-40, donde las mujeres lamentablemente pintaban muy poco y en España pintaban menos todavía. Entonces me era muy difícil buscar ninguna otra profesión. Yo necesitaba una mujer que en aquellos años difíciles fuese autónoma, fuese independiente, ganara su dinero y tuviese de esa manera libertad para moverse y para actuar, que era lo que yo necesitaba de mi personaje. Y no había mucho más que ser modista, no sé, había unas cuantas maestras, pero eso tampoco le daba mucha proyección, digamos, ni económica ni social. Quizá alguna enfermera, como mucho, y muy poquito más. Las mujeres, lamentablemente, pintaban muy poco, y a no ser que tuvieran un patrimonio familiar propio o un marido muy liberal que las dejara moverse, pues poquito más podían hacer. Y además, aparte de esta autonomía en movimientos, me proporcionaba otra cosa la profesión de modistas, y es la posibilidad de que ella ascendiera, de que Sira ascendiera en la escala social también. Claro. Porque ella es una chica muy humilde que viene de Madrid más castizo, una aspirante a nada, modistilla, una pobre niña con unas coordenadas vitales muy limitadas. Pero gracias a su trabajo de modista empieza a tener contacto con otro mundo muy distinto, el de las señoras adineradas, cosmopolitas, bueno, con otra posición en el mundo y con otra manera de moverse y de actuar y de relacionarse, que era lo que yo necesitaba para Sira. Con lo cual, gracias a la profesión de modista, consigo esas dos cosas, la movilidad social y los recursos económicos para ser libre. Claro, sí. Yo después de haber visto la serie y después de haber leído la novela, no imagino otra profesión mejor tampoco para Sira, que hubiese hilado, nunca mejor dicho, toda esta trama, esta subtrama que se desarrolla al final, pues de espionaje a través de los patrones, que me parece una cosa muy inteligente, que también habéis contado luego además en el reportaje que la cadena decidió hacer de Más del tiempo entre costuras, que supongo que te ha gustado mucho también. Mucho, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, fue una sorpresa porque yo eso sí que no los había visto. Grabé un poco mis secuencias sobre la marcha y después, bueno, se fueron parcelando, digamos, distribuyendo por los distintos capítulos y arropando con muchas otras intervenciones y con muchas otras piezas de documentación, y bueno, yo creo que ha quedado precioso, le ha encantado a todo el mundo, a mí la primera, pero hay muchísima gente que decía, no, es que me quedo, la serie, bueno, bien, pero yo es que me quedo para ver el más del tiempo entre costuras. Sí. Han sido muchos los espectadores que después de cada entrega se han sumado también a esa oferta, que complementado de una manera yo creo que muy inteligente con vuestras opiniones, que conocéis muchísimo mejor, bueno, en tu caso los personajes y en el caso del equipo, la metodología de trabajo de una serie que yo creo que de repente pone el listón muy alto en lo que a ficción se refiere. ¿Contenta tú con el resultado de tu historia llevada a la televisión? Yo estoy encantada, absolutamente encantada. Ya te digo, desde el reparto, que me parece excelente, Adrián en la cabeza, pero todo el resto, los secundarios más de más peso y de más solvencia, todos a mí me parece que están magníficos. Elvira Mínguez en el papel de la madre, los amores de Sira, Rosalinda Fox con Hannah New, Tristán en Belvedere, es que están todos fabulosos, están todos fantásticos. Y luego todo lo que hay alrededor, el vestuario de Vina Daigeler, que es una maravilla, la música es preciosa, la luz, los decorados, todo. La verdad es que yo estoy encantada, ¿no? Es que no es que yo tenga una visión parcial o subjetiva, es que el resultado es que aquí ha habido 5 millones de espectadores, una media más o menos, atrapados y seducidos por todo eso, ¿no? Y eso sí que ya excede mi responsabilidad, digamos, ya es una muestra de un trabajo muy bien hecho por parte de la productora, de la cadena, de los actores, en fin, de todos los implicados. Del equipo, y aparte de ese equipo nos hemos traído hoy, porque quiero que entren a formar parte de esta mesa, Iñaki Mercero, que está por aquí, y Susana López. Ellos son director del Tiempo entre costuras y guionista, que no es la única guionista. ¿Qué tal, María? Muy buenas. Sería Hola, Iñaki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantados. Y Susana, que ya nos hemos visto. ¿Cómo estáis? Bueno, ellos ya os conocéis más porque vosotros habéis trabajado en algún momento juntos, supongo. Vamos a liberar a María Dueñas porque tiene compromisos. De todas maneras, esta noche tenemos premier por todo lo alto. Estaremos todos allí juntos para despedir la serie. Seguiremos hablando con Iñaki y con Susana. Pero me interesa saber, ¿cuál fue la parte más complicada, Susana y María? O el punto de entendimiento de hasta qué punto entro a modificar o no modificar, y si fue dura de convencer la escritora.
para nada. María, pues, Pero tú como si no estuviese María con nosotros. Yo siempre lo digo que fue un lujo. Yo, además, ella lo sabe. Yo era fan del libro, lo había leído antes de que en Boomerang me dijeran que lo adaptara y bueno, o sea, fue como me ha tocado la lotería. Bueno, yo es que si una cosa tengo que agradecer a todo el equipo, empezando por Antena 3 y por Boomerang, que digamos patronaban, le dicen, no, eso es patronaje, estaba metiendo el patronaje en la cabeza. El patronaje de la costura. Bueno, que iban a cargo de un poco de dictar las normas, ¿no? Y de asentar las directrices, y luego después directores, guionistas, todos. Yo sí, de verdad que estoy agradecidísima al respeto tan enorme que han tenido con la novela. Han querido ser fieles en la medida de lo posible, es que tampoco hacía falta ser 100% fiel, cuando no se podía, no se podía. Había veces que yo decía, ¿y esto por qué es así? No se va en el libro. Me explicaban razonadamente y eso se entiende. Ah, claro, lo entiendo, son lenguajes muy distintos. No, pero de verdad que con lo importante, con la esencia, con el alma de la novela, han sido muy fieles. Y a mí eso era lo que me preocupaba, pero no por mí, por mi prurito y por mi libro, sino sobre todo por no defraudar a los lectores, claro. ¿No? Que querían ver la historia que les había seducido después trasladada a imágenes. Y en ese sentido yo creo que sí que lo conseguimos, ¿no? Entre todos, más o menos, ¿no? Yo creo que nuestra preocupación era justo eso, no decepcionarte a ti ni a los Claro, pero claro, yo iba de abanderada de los lectores, ¿no? Yo no era por mí la podemos descuartizar, ¿no? Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero yo estaría dispuesta, pero eran los lectores una vez y otra vez. Por favor, ten mucho cuidado, vigila bien, a ver qué hacen. Porque hay una cosa de que, bueno, la novela es mía hasta que la pongo al servicio de la gente que la convierte en suya. Claro, exactamente. Y ahí es donde entra el peso de la responsabilidad de no defraudar, ¿no? A todo ese colectivo. Exactamente, es que la novela ya era patrimonio de 3 millones de lectores, ¿no? No solamente son los ejemplares que se compran, son los que luego pasa de mano en mano. Y esa gente era la que yo no quería que quedara desencantada después. De todas formas, estar aquí, la adaptadora y la autora, yo en medio. Aquí en el partido de ping-pong. Me nutría de ambas cosas, me nutría de guión y me llevaba siempre la novela a la mano, era como mi segundo guión. ¿Verdad? Y cosas que de pronto echaba de menos y las cogía de la novela y tiraba de ahí. Y tirábamos de la Biblia. Que juego, es un privilegio para un director tener las dos cosas, ¿no? Tener ahí por supuesto. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con Iñaki, vamos a hablar con Susana. Tenemos que despedir a María. Muchísimas gracias por habernos cedido este hueco y por habernos regalado lo que ha sido para ellos, supongo, a nivel profesional y para nosotros, espectadores y lectores, pues una joya que no vamos a olvidar. Mucho tiempo. Para todos, de verdad, y muchísimas gracias. Bueno, yo ya estoy harta de decírselo, pero gracias a todos por ese cariño y ese respeto con el que habéis tratado la novela. Bueno, pues ahí está, María. Entonces tengo que decir que los libros firmados por la directora, por la escritora, son, hoy tenemos el día de aquella manera, los libros son los ganadores, que los digo, Ana del Carmen Barroso, Raquel Aznar, María José de la Puente, Ángela Fernández y Fátima Fernández. Bueno, para vosotros serán los libros que firmará ahora María con vuestros nombres y una dedicatoria personal. María, muchísimas gracias. Encantadísima de estar con vosotros. Te dejamos. Muchas gracias. Y hacemos que Iñaki y Susana... Sí, luego nos vemos. Pasen por aquí y ocupen su asiento y que se relajen en esta tarde porque tenemos mucho de lo que hablar a nivel ya técnico y de entrar, bueno, pues a desgranar un poquito las complicidades o las complejidades que ha supuesto adaptar la novela de María a una serie o a una película televisada por episodios. ¿Cuál es la primera piedra que se pone en cada departamento, en cada sector de los vuestros, la primera piedra que ponéis del tiempo entre costuras? La primera piedra es la de ella. El guión. Empieza Susana. Claro, pues realmente lo bueno de este proyecto es que normalmente cuando haces una película basada en una novela tienes que condensar, que es como, claro, un libro no cabe en 2 horas de película y tienes como que siempre se pierde cosas por el camino y tal. Y aquí el lujo es que de repente teníamos 11 capítulos y claro, no solo no había que condensar, sino que había que estirar. Que enriquecer el universo, vamos, que hacer, que añadir, con lo cual pues, vamos, lo principal fue pues hablar con María y ponernos de acuerdo en ver cómo podíamos... Pactar nuevas tramas, pactar más contenido con María, ¿no? Sí, para poder convertirlo en... Vamos, rellenar el hueco que nos dejaba libre para rellenar esos 11 capítulos. ¿Y la primera secuencia, Iñaki, que se graba del tiempo entre costuras, cuál es? La primera secuencia es la secuencia en Tetuán, exterior peluquería. Es un plano de espaldas de Sira y Candelaria que van caminando hacia la peluquería. Ese fue el primer plano que hicimos.
El primero, allí en Marruecos. Marruecos, empezamos así a lo bestia. Empezamos a lo grande. Nos llevamos a todo el equipo a Marruecos. 5 semanas. 5 semanitas. ¿Con qué temperatura media? Pues te digo una cosa, mejor que Madrid. Mejor que en Madrid. Justo Bueno, había una ola de calor en Madrid y estábamos ahí de maravilla. Hacía hasta fresquito por la noche. O sea que a las mil maravillas. lo del calor en África es un mito. Claro, entonces, sí, verdad, quizá bajando más hacia el centro. Pero bueno, lo hablábamos el otro día con Elvira Mínguez, que los actores no tienen que rodar, la mayoría de las veces los actores no ruedan de manera cronológica. Por facilitar las tareas de producción y de dirección, se concentran todo el grosso de secuencias de una misma localización en un mismo día. Para vosotros esa fue tarea fácil, pero ¿cómo es trabajar con toda la figuración de otro país? ¿Cómo se orquesta todo esto? Porque la serie ha tenido muchísima figuración, automóviles y todo trasladado a otra época. Y jugando con las cosas actuales que hay en las calles y en nuestro día a día de Marruecos o de España. ¿Cuál ha sido la mayor complejidad de todo esto? Bueno, cada departamento tenía su complicación, ¿no? Evidentemente el departamento de arte tenía muchísimo trabajo ahí, había que camuflar todo lo que es época actual, echar arena en todas las calles, kilos y kilos de arena se usaron, porque era increíble para tapar todo eso. Y luego, por supuesto, meter todos los elementos de la época y los vehículos. Pues el equipo de dirección tenía muchísimos problemas con la figuración. La figuración era un problema en Marruecos. Primero, que era más complicado encontrar gente occidental en Marruecos. Y también necesitamos figuración occidental, pero claro, ¿cómo encuentras ahí un alemán en Marruecos que se preste a hacer de figuración? No es tan fácil, ¿no? Y sin embargo, luego la figuración de allí pues no, cumplió perfectamente, era muy bueno, lo hacían muy bien. Y lo hemos visto, que en los reportajes de Más del Tiempo de Costuras vimos aparte de esa figuración, ¿verdad? Aquel chico que estaba muy entusiasmado con la bandera española y todo esto. ¿El equipo de guión se traslada también a las diferentes localizaciones para hacer supervisión de todo o una vez que está escrito ya? No, bueno, en Madrid sí, porque por ejemplo fuimos a visitar el teatro, en vez de en la novela hay una parte que es en el hipódromo y no pudo ser, entonces fue en un teatro, o sea, en Madrid sí, cuando había cambios gordos en localizaciones, a Marruecos no, porque nosotros estábamos escribiendo Portugal, mientras hay que seguir trabajando, esto no para. O sea que el guión se fue terminando de rematar a medida que ya se había empezado a rodar la serie, ¿verdad? Sí, Alberto y yo, vamos, los guionistas estábamos, yo creo que cerramos medianamente los 6 primeros para que pudierais ir a Marruecos. Claro. Y luego nosotros, claro, avanzando. Del 7 al 11 seguían trabajando ellos mientras nosotros estábamos en Marruecos. Con la vuelta a Madrid y la posterior ida a Portugal, con todo el tema de Da Silva y demás. Estamos a punto de descubrir el final de la serie, sobre todo para los que no han leído la novela, saber qué será de Sira en este último capítulo. ¿Contentos vosotros con el final? ¿Os gusta a vosotros el final de la serie? ¿De la novela? A mí mucho, la verdad. Es un final muy coherente y está muy bien. Y bueno, nosotros lo hemos hecho pues más o menos igual que la novela, hemos sido muy fieles. Sí, es un poquito más de trama en el capítulo, pero el desenlace es el mismo. Es muy apasionado, ¿no? Y como muy emocionante. Sí. Yo creo Ahí que va, me va a gustar mucho. Que si se ha respetado un poco se ha sido fiel al final que María había escrito en su libro. Es que claro, yo no quiero decir nada, sobre todo por los que estéis en casa viéndonos, que no queréis que destripemos nada, porque nos quedan horas para descubrirlo. Si tuviese que haceros elegir a vosotros en un momento favorito de la serie, seguramente que sean muy diferentes, cada uno por pues lo que le toca directamente o no. Pero, por ejemplo, para ti, Iñaki, si tuvieses que quedarte con un momento de toda la trama de estos 11 capítulos, ¿con cuál te quedarías? ¿Lo tienes claro o no? No. ¿No? Qué difícil. Ha sido momentos tan maravillosos en líneas generales que es muy difícil elegir uno. Sí podría decir que cada momento de Sira para mí era apasionante como director. Y son muchos. Y son muchos, casi el 90 y mucho por ciento. Sí, yo he disfrutado con Adriana. Muchísimo. Impresionante. Yo no he conocido a una actriz igual. Llevo muchos años dirigiendo, entonces era como... Te quedas contemplando como una obra de arte que estaba haciendo ella, ¿no? Qué trabajazo ha hecho Adriana, ¿eh? Espectacular. Qué trabajazo, es increíble. Tremendo. Susana, ¿con qué momento te quedas tú? No sé, yo me voy a mojar. Yo voy a decir el reencuentro con la madre. Bueno. Es que, ¿cómo fue? No sé, a mí se me caían los lagrimones y mira que lo tenemos de muy conocido, pero... No sé, a mí por gusto. Fíjate, ese momento lo hablábamos otro día con Elvira, que estuvo con nosotros por la tarde, y decía ella, en el libro María se recrea mucho más en lo desfigurada que llega a Dolores después de pasar pues, todos los horrores de la guerra. Dice, yo todo lo que tenía a lo que agarrarme era un bolso.
y en eso ella centra, pues toda su actuación la centra en la manera en la que ella se agarra a su trabajazo también, el de Elvira, como madre, como Dolores de Siria. Y contaba, claro, que cuando ella llega a la localización, lo que ve es un descampado. No hay nada más, ¿verdad? Y es por eso que dice ella, bueno, yo a lo que me agarré fue a mi bolso, pero también se quedaba Elvira con ese momento, coincidiendo contigo, Susana. Pero bueno, momento hay mil, ¿eh? del reencuentro, pero es verdad El que 1 y el es una 2, el maravilla. momento de las pistolas, por ejemplo, también. Está muy bien. Tela. Sí, hay secuencias o escenas que en la novela todo el mundo recuerda, ¿no? Son las que se te quedan un poco en la cabeza, ¿no? El mundo de las pistolas por la Medina, el momento que fabrica el Delfos, el reencuentro con la madre, son momentos que son los que la gente más retiene, ¿no? Y les hemos dedicado más tiempo por eso, ¿no? Porque yo creo que la gente eran icónicos. los esperaba con mucha más necesidad de recordarlos y tal. Entonces, han quedado muy bien todos, el de las pistolas, el de Delfos, el reencuentro con la madre, y bueno, el final, que lo vais a ver todos esta noche. Y momentos nuevos, porque habéis introducido algún personaje nuevo. El caso de Paquita, por ejemplo, yo ya no sé si está en la novela, si no está, porque estaba tan bien introducido y tan bien metido en la historia, que ya no sé a mí, y creo que a muchos lectores ha confundido si incluso estaba en la novela o no estaba. Para dejarlo claro, ¿qué personajes sí estaban, no estaban en la novela y han sido obra vuestra del equipo de guión? Pues realmente, bueno, el mejor halago es cuando la gente no está segura. Eso es que algo se ha hecho bien, estábamos, ¿verdad? sí. Realmente los añadidos, siempre he hablado con María y Paquita. ¿Cuál más hacíamos? El personaje de Ana Milán, la nazi, bueno, la española casada con el nazi. Sí. Lo de la puesta de largo tampoco. Aparecía en el libro. Eso no está. Pero muy poquitas Muy cosas. poco, Genial, sí. Muy poquitas cosas. Bueno, y el cambio que se le da al personaje de Ramiro por darle un final, ¿verdad? Y Hemos dado un final a Ramiro, hemos dado un final a Da Silva, que en la novela se queda en Portugal, no quiero decir nada más, pero se le ha dado un se le final ha dado un final a Da Silva. Silva digno de un antagonista. Claro. En cuanto a Paquita, es que ella es muy modesta y no lo... Claro, pero era necesario un personaje. En una novela, obviamente, las reflexiones del personaje principal están escritas, son reflexiones propias, pero cuando tienes que contar la imagen necesitas un interlocutor. Entonces, con gran habilidad, crear una Paquita, para que Sira pudiera transmitir a alguien lo que... Claro, todo eso, ¿verdad? Que no podría narrar, a lo mejor, de alguna otra manera, en una voz en off, pero a lo mejor efectivamente. sería un pero recurso eso- muy poco peliagudo, ¿verdad? Y Es muy poco visual. muy poco Claro. visual, Claro. exacto. Siempre necesitas un intermediario, ¿no? ¿Cómo les llamáis? Bueno, una pared, pero, Una pared. pero con todo el cariño, Una pared, claro. La pared se refiere, claro, cuando tú emites un sonido, lo recibes porque choca con una pared. Supongo que va un poco por ahí, ¿no? Donde volcar Claro. un poquito todo esto. Y luego uno de los grandes aciertos de la serie, de los muchos aciertos, es el haber apostado por escenarios naturales y localizaciones reales y huir un poco del decorado que muchas veces, ¿verdad?, nos trae al cartón piedra. Pero claro, eso es un reto para el equipo de dirección también. Cuando tenemos que de repente iluminar un museo o iluminar un museo del ferrocarril o llenarlo de humo. Claro, para el director en realidad el reto es que supone pues, que tienes menos tiempo para ti, porque hace falta más tiempo para iluminar eso, hay mucho más tiempo para otras cosas, Claro. pero merece la pena porque tienes unas arquitecturas que no las vas a Ricas. conseguir nunca en un decorado. Luego solamente falta pues, poner ambientación, amueblar y ambientar, pero si tienes esas arquitecturas ya es que... Claro, te lo da, ¿verdad? ¿En qué creéis que ha beneficiado para vosotros estos 2 años de espera hasta que por fin se ha podido ver ese producto que tanto habéis timado para ofrecérselo a la gente? Yo creo que la gente lo estaba esperando, era increíble, se notaba, bueno, a ti te habrán preguntado 30 millones de veces, Iñaki, ¿verdad? a mí otras Pues 500. mira, aproximadamente hoy o hace unos días, hace 2 años que terminamos en Lisboa la serie. 2 años. 2 añitos. Claro, en esos 2 años, ¿cuánta gente te pregunta? Por las expectativas que tenía esta serie. Nosotros nos daba miedo que pasara tanto tiempo y que se fueran perdiendo, pero está visto que no, que ha seguido la gente 5 con muchas millones. ganas de verlo. 5 millones, efectivamente. Y Y os lo han preguntado hasta la saciedad, claro. Pero quiero decir, a lo mejor para vosotros el haber emitido la serie justo después de hacerla no se hubiese dado este paréntesis de tiempo para asimilar quizá todo lo que se había hecho, ¿no? Y ha sido bonito de alguna manera revivirlo otra vez todo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que con el tiempo revisas los capítulos y ya los ves de otra forma. Yo ya los veo como espectador, no como Claro, director. no como director. Los ves de otra manera y ahora por fin los disfruto. Porque Claro. cuando lo estás viendo desde el punto de vista profesional, siempre ves ahí esto tal, no se disfruta igual. Y ahora, en cambio,
Bueno, No es sé tú, verdad, pero y de hecho es está verdad, más como, relajada. como ya luego hemos trabajado en, bueno, obviamente, en más proyectos y Claro. ya estás con la cabeza, incluso a veces te sorprendes de, uy, no sé, Para bien y para mal. Después dices, ¿por qué he hecho esto tan mal? O al revés, oye, qué bonito me quedó, pero lo ves de otra forma. con Claro, distancia. por eso decía que quizás estos 2 años no han dado como tiempo para separarnos lo justo, para alejarnos de nuestra profesión o de nuestra involucración personal en el proyecto y disfrutarlo como espectadores, que yo creo que ha sido precioso. 5 millones de espectadores. ¿Lo imaginabais cuando estabais haciendo que esto tendría el impacto que ha tenido? Sabíamos que iba a tener impacto porque una novela de este éxito, con 2 millones de libros vendidos, naturalmente la gente se va a asomar. O sea, el Por lo menos saber lo que se ha claro, hecho, ¿verdad? el marketing ya está hecho, ¿no? Pero bueno, luego nunca sabes, ¿no? Pues a ver cómo se comunica, a ver cómo se emite, a ver cómo... bueno, pues al final todo ha ido muy bien. Todo ha ido muy bien. Pero había cierta responsabilidad, sobre todo en el tema de la adaptación, porque cuando coges, como decíamos antes, algo que ya está en el colectivo de la gente, de los lectores en este caso, y lo transformas un poquito para darle ritmo televisivo y para contar una historia, ¿no pesa un poquito la responsabilidad de, Dios mío, cómo no les guste? No, sí, porque era lo que hablábamos, que ya la novela ya es que tiene tantas partes que ya son clásicos, vamos, son Sí. icónicas y... Uf, no, y claro, No, claro que... el miedo es que si fracasas no es un fracaso, es un fracaso en toda regla. O sea, Claro. claro, es que es estrepitoso. Entonces, ese es el temor. Y dices, joder, espero que no fracase porque no. Claro, no. yo creo que aquí no había opción a término medio, era si triunfas será para muy bien y si fracasas será para muy mal. Vamos, sí. Claro, hombre, Afortunadamente, nosotros yo creo que dentro de, por lo menos lo hicimos con todo el respeto posible y Se también nota. yo iba tranquila porque todos, pero desde directores en Boomerang, todo el mundo era un grupo, o sea, todos era un grupo de gente muy apasionada y cuando hay como Así, pasión, sí, las cosas salen bien por eso. Sí. Todo el mundo es muy involucrado en el proyecto. muy todo el equipo entusiasta, ha sido- de verdad. bueno, basta decir que todos los que han pasado por esta mesa, que han hablado de las series, han deshecho en halagos y la propia Adriana Ugarte sigue reconociendo a día de hoy que después de 2 años sigue echando de menos a ese personaje y que le costó muchísimo deshacerse y decir, hasta aquí. ¿Cuál es el último corten? ¿Cuál es la escena previa al último corten? Hemos terminado el tiempo entre costuras. Pues te lo digo, hace aproximadamente 2 años en Lisboa, el último corte de Adriana, que no fue el último De la serie. pero prácticamente sí, era un plano de Adriana dentro del coche que conducía Joao, de espaldas, alejándose, después de haber visto por primera vez a Marcus Logan en Portugal, Lisboa. en Lisboa. Entonces ella se giraba y luego ya estaba el plano de Marcus Logan, que se lo hicimos antes. Ese es el último plano que hizo Adriana, que es que no quería salir del coche. Cuando decimos, ya está, se ha Es que terminado, me contó eso ella. la tuvieron que sacar casi a rastras porque no quería salir, no quería terminar. Luego, posteriormente a ese plano, hicimos un par de planos que no son de actores, planos de figuración, de coches pasando en Lisboa, pero el último plano real fue ese. El plano ese, fijaos, todavía no había acabado cronológicamente la historia cuando se estaba rodando el último plano. Lo contó Adriana, que le costó muchísimo, que no quería, que decía, por favor, otra, de verdad que otra más. Sí, sí. O sea, hasta ese punto alargar, ¿no? Pues ese cariño que le cogía al personaje. Nos dicen a través de Twitter, desde Series TLTV, fantástica, muchas gracias por esta gran ficción, solo tengo que decir que un 10, fantástica, vuelve a repetir. Halagos os han llegado muchísimos por todas las vías. ¿Alguna crítica? Algún comentario así, pero bueno, lógico, pues no puedes convencer a todo el mundo. Claro, ¿no? O sea que, ha habido alguien siempre que tiene algo que sí, decir, ¿no? siempre Que hay alguno aportar. que obviamente tiene algo que decir, es lógico. Es normal, es normal, Claro. es normal. Pero vamos, 90% de entusiasmo y de buenas críticas, ¿no? Entusiasmo que han demostrado 5 millones de espectadores cada lunes. ¿Cómo habéis vivido vosotros toda la guerra de audiencias? ¿Habéis estado muy pendientes a los resultados que lunes tras lunes se hacían? Ese es Sí. el pan, Quedaba otra, ¿no? el pan nuestro de cada día. Eso es terrible, qué mal se pasa con las audiencias. Sí, verdad. Aun teniendo la serie ya acabada y vendida, ¿no? Porque es como, bueno, yo he hecho 11 entregas, no dependemos de una renovación en función a la audiencia, pero aún así se sufre, ¿verdad? Sí, efectivamente hay una diferencia entre las audiencias de una serie que necesitas que la audiencia vaya bien para sobrevivir y esta que sabes que está terminada, pero aún así es el reto de ganar. Esa noche se pasa muy mal. Sí. Esa noche se pasa fatal. Sí, sí. Y atentos al Twitter. Yo no Sí. tengo, la verdad. Susana no. No. Yo soy Pero Iñaki muy sí. poco usuario de Twitter, o sea, yo no tuiteo, pero sí lo consulto. Pero, Como miro herramienta, ¿no? Sí, miro y a ver qué opina la gente. Luego lo que pasa es que yo no soy muy usuario, ¿no? De pronto veo que se me agrega mucha gente, pero no sé casi ni usarlo. Pero sí que miro. Algo Bueno, mis a mí me lo comentarios. cuentan, claro, yo lo veo con gente y Sí. todo el mundo con Twitter. Dicen que tal, dicen que cual, pero Claro, yo concretamente... pero tú directamente, Susana, ¿verdad?
¿verdad? No, yo no tengo. Voy con más, voy con Mario García, que dice, para Iñaki y para Susana, en el caso de que María no continuara la novela, como ha dicho que por ahora no lo iba a hacer, dice que habría la posibilidad de hacer una continuación televisiva con un guión totalmente nuevo. ¿Tendríais carta blanca para hacerlo? Enhorabuena a los tres, a ella y a vosotros por vuestro trabajo. No, o sea, María es la madre de la criatura, no. Hay unos derechos. No Tú puede no ser. puedes coger al personaje de Sira y hacer una serie sin la autorización de María. Bueno, sí puedes, pero te pueden meter en la cárcel. Claro. Y aparte no, en fin, que no va a quedar... No, sin ella no claro, podríamos hacerlo. puede ser. Ella es la columna vertebral o parte de la columna vertebral de esto, ¿no? Es necesario. Pues fijaos el tuit que acaba de entrar de Mercedes, queremos segunda parte, grita. Bueno, disfrutemos el final de esta primera y tengámosla ahí como una de nuestras grandes series. Se ha dicho mucho a favor del Tiempo entre costuras, sobre todo de en qué punto sitúa a la ficción televisiva en nuestro país. ¿Tardaremos mucho tiempo en ver algo tan bueno como el Tiempo entre costuras? ¿Qué pensáis vosotros? Pero que no, ojalá no. Ojalá que no. Hombre, yo creo que se ha demostrado que todavía había mucha gente que no estaba muy convencida de que se podía hacer calidad y audiencia, que van de la mano, que pueden ir de la mano, que no son excluyentes. Pues a ver si las cadenas toman nota, ya no solo Antena 3, sino todas, y nos permiten hacer ese tipo de series porque evidentemente pueden tener éxito, ¿por qué no? Claro que sí. Y ser rentables. De alguna manera, Susana, perdona, que te he cortado. No, ya ves. No, que yo creo que merece la pena, que no hay que retroceder, siempre para adelante. Siempre para adelante, siempre para adelante. Claro, es a lo que iba, ¿no? Se ha puesto una piedra interesante en el camino, se demuestra que este lastre que arrastramos muchas veces es que es española la serie. Empecemos a deshacernos de esa comidilla y empecemos a demostrar que somos capaces de hacerlo y hacerlo bien. Y me venía muy bien porque tenía una pregunta de Inma Gómez que dice, primero de todo, felicidades por la serie, es un gusto decir que esta es española y buena, dice Inma. Dice, lo digo porque normalmente se suelen poner pegas a las series españolas. Soy una enorme defensora de la ficción nacional y la vuestra desde ya está entre lo mejor que se ha hecho en este país. A mí me gustaría saber en qué proyectos tenéis, si es que lo tenéis, espero que sí, ahora mismo que tenéis en vuestras manos. ¿En qué está Iñaki Mercero y en qué está, por ejemplo, Susana López? ¿En qué estáis ahora mismo envueltos? Pues es que son cosas que no se pueden contar, porque es todavía... Yo estoy en un proyecto del que no debo hablar porque... Porque es para competencia. Bueno, pero que estáis en otros trabajando... Afortunadamente tenemos trabajo. Proyectos. Bueno, y que llevan 2 años trabajando también, que en todo este impasse habéis estado haciendo... Sí, se ha notado muchísimo que el descenso de trabajo, pero bueno, más o menos hemos salvado el año, ¿no? Sí, sí. Se salva, pero con la lengua afuera, llegas. Se salva. Voy con más. Daniel dice, a la hora de adaptar la serie, Susana, María Dueñas estuvo pendiente de todos los guiones, ¿se leyó todos los guiones o hubo una reunión previa en la que se definieron ciertas cosas y luego ya? No, fueron las dos cosas, de hecho. Hubo reuniones previas a la hora para tomar grandes decisiones con respecto al proyecto y luego luego ella, cuando acabábamos los guiones, pasaba por el departamento de contenidos de Boomerang, o sea, Goyo Quintana, Josep Cister, vamos, los productores ejecutivos, Reyes Emilio, directores, tal, y ella leía los guiones y era parte activa volvía con notas y nos llamaba y vamos, hubo mucha comunicación. Afortunadamente, porque... Afortunadamente, no, de hecho yo, ¿no? Sí. No hay cosa más bonita que decir, oye, la creadora de la historia está orgullosa del producto que se ha hecho y tenemos su beneplácito para hacer y para deshacer como se ha hecho, ¿no? Que siendo siempre muy respetuoso con el producto. A falta de este último capítulo, ¿cuál es la valoración? Yo supongo que muy positiva, que vosotros hacéis de vuestro trabajo y de vuestra implicación en este proyecto. Pues es que no hay más Pues que ver la ella serie. un 10, vamos ¿no? a hacer al revés, porque si no... Tú no, a ver, sí. Pongamos notas. No, eso de autocriticarse es un poco... Es poco duro. Sí. Y más en público, claro. No, pero no hay más que verlo, ¿no? Da un orgullo, da como un Para gusto. Mí, sí, hombre, estamos todos muy orgullosos, claro, el trabajo que hemos hecho lo está apreciando todo el mundo y la verdad es que acabas con una satisfacción cada lunes, ¿verdad? Que Yo tengo dices, unas ganas de pillar el gustado. DVD y el Blu-ray y ponerlo Creo ahí. que sale mañana o algo Bueno, así pues hoy, creo no que sé. mañana sale a la venta Pues ya ya voy DVD. a ir yo al Corte Inglés. Bueno, Y Ya sabéis, a comprar el DVD y el Blu-ray. Eso es. Ahora lo que hay que hacer es guardarse la serie, esta serie de la que muchos habéis considerado ya como una joya, y tenerla y guardarla en nuestras estanterías. Dicen por ahí, decía Mercedes, que no quiero que se acabe. Bueno, supongo que mucha gente no quiere que se acabe. Esta noche tenemos premier a las 8 de la tarde.
nos llevamos a casi todos los actores al cine. Supongo que estaréis allí para ver el último capítulo en el cine, ¿no? Claro. Tenéis vuestro sitio ya. Tenemos nuestro sitio. Reservado. Sí, sí. Y veremos el desenlace. Algunos privilegiados lo verán en pantalla grande en el cine. El otro día, hablando con Emilio Pina, él decía, bueno, no quisimos llamar capítulos porque nos gustaba más la idea de episodios, porque defendíamos que estábamos haciendo o cine televisado, ¿no? Y vosotros habéis trabajado con esa premisa, porque habéis trabajado, Iñaki, con equipos de cine, ¿verdad? ¿En qué cambia? Para explicar a la gente qué diferencia hay entre trabajar, cuál es la diferencia, dónde radica la diferencia entre cine y televisión a la hora de trabajar. Cada vez menos, la verdad, porque se está produciendo una fusión, ¿no? Pero, bueno, normalmente las series al uso, ya te digo que cada vez se va incorporando más el otro sistema, pero se hace pues con cámaras un poquito más televisivas, digamos, en cuanto a calidad, las ópticas. Normalmente pues se trabaja sin foquista, o sea, el foco lo lleva el propio operador de cámara, aquí todo se mide, porque con las ópticas que existen ahora, para hacer estas cosas, pues si un actor se mueve un poquito el foco cambia. Claro. Entonces eso le da textura más cinematográfica. Luego, en realidad, nosotros lo que hemos querido es dar una narrativa más cinematográfica, o sea, esta serie es más contemplativa que una serie de televisión al uso. O sea, en realidad son como 11 peliculitas, ¿no? Digamos, ¿no? Pero sobre todo es por el estilo, el tono, más que los equipos ya cada vez se parecen más. Porque, entre otras cosas, cada vez las pantallas de la tele son más grandes, claro, y las de los cines más pequeñas. Que llega un momento en que las casas, claro, bueno, los salones se organizan alrededor de la televisión, y cada vez lo que más importa es tener una televisión cuanto más grande, claro, mejor. Entonces... No, y luego hay otra razón, que es la tecnología digital. Antes el cine, claro, era filmado y el vídeo no era magnético, ahora todo es digital. Todo es digital. Con lo cual las cámaras para televisión son las mismas que las de cine. Exacto. O sea, que en realidad... Bueno, pues esas son las principales diferencias, pero es verdad que hemos sido testigos, yo creo que de hasta ahora 10 películas, con hoy la número 11, que la veremos hoy, que supone el desenlace del tiempo entre costuras. Vamos a jugar una cosa que a la audiencia le gusta mucho que nos ve, y es a elegir, a que nuestros invitados se mojen. Antes hemos dicho que cuál era la secuencia favorita, vamos a dejar de lado al personaje de Sira, y quiero que cada uno me digáis a qué personaje le tenéis vosotros especial cariño, o con qué personaje de la serie os quedaríais y por qué. ¿Tenéis alguno que dije, me gusta en particular este personaje? Sin contar a Sira. Sin contar a Sira, porque es la tarea, claro, es la tarea más fácil. Pero es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Yo tengo un cariño especial por la madre de Sira, Elvira Mínguez, y por Ignacio, Raúl Arévalo. Y por Raúl. Por una razón, porque son dos grandísimos actores, porque son los inicios de la vida de Sira, ¿no? Entonces, hemos sacado mucha nostalgia, según avanza la serie y llegas al capítulo 11, que ha ido dejando a todos los personajes atrás, recordar aquellos inicios, ¿no? La ternura que me transmitía a mí trabajar con ellos, ¿no? Yo me quedaba un poco embobado teniendo a estos tres personajes, ¿no? Adriana, Raúl y Elvira juntos en escena. Qué barbaridad, qué tres actorazos, ¿no? No sé, le cogí tanto cariño a toda esa tramita, a toda esa parte que quizás sí que me dejó más huella que otras. No, pues Iñaki se moja, ¿eh? Mira, a ver si Susana lo tiene tan fácil. Yo tengo que elegir, y no sé, a punta de pistola, a mí, por ejemplo, pero hablo más igual casi como lectora del libro que como guionista, tal vez. A mí Candelaria me encanta. A mí también. Es que me parece la bomba. Y Félix, también. No sé, también la troupe de Claro, Marruecos. es que el problema es lo que te decía. Pero luego claro, Portugal también. Que los personajes que vas dejando, porque esos los ángeles de la guarda que tenía Sira ahí en Tetuán, Candelaria, el comisario Vázquez, Rosalinda, Félix, eran un poco los ángeles de la guardia, los que la cuidaban a ella. También es verdad que es más fácil empatizar con esos personajes del principio, porque son los personajes con los que nosotros conectamos, porque son los protectores y los ángeles de Sira. El resto son más antagónicos, sobre todo de cara al final. Da Silva, sin quitarle mérito al personaje, te cuesta más empatizar con él, porque lo que quieres es que realmente Sira se salga con la suya, ¿no? Entonces es más fácil cogerle cariño pues a esa Candelaria, quizás a Dolores, aunque Dolores es también un poco antagonista de Sira, sobre todo al principio. En los inicios, sí. Sobre todo en los inicios, ¿no? Pero bueno, se han mojado y han elegido, ¿eh? Me han elegido antes una secuencia y ahora eligen personajes, así que no digáis que no les hemos puesto un poquito ahí entre las cuerdas. ¿Por qué la gente? Es muy fácil, no debería perderse, chicos, hoy el desenlace del tiempo entre costuras. Hombre, porque se han visto ya los 10 primeros. No ver el último. ¿Te imaginas que se dejan el último? No, pero es un capítulo que tiene todos los ingredientes. Tiene tensión, tiene pasión, tiene amor, tiene intriga. Yo creo que está todo, así que no dejéis de verlo. Susana, ¿costó escribir este último capítulo? La verdad que no, ya fue un broche de oro
total, no sé, no, fue bastante fácil, la verdad. Bueno, pues a vuestro servicio estará esta noche a las 10:30. Se estrena en Antena 3 el último capítulo del Tiempo entre costuras. Ha sido un viaje maravilloso. Gracias por nuestra parte a vosotros por hacerlo posible, por contárnoslo tan bien y por fotografiarlo y dejarlo tan bien registrado y tan bonito. Ha sido el placer, yo creo que es mutuo, de vosotros para la serie, de nosotros para vosotros y para todos. Así que no creo que quede mucho más que decir. Pues nada, que muchas gracias por promocionarnos también. Y yo quiero dar enhorabuena al equipo de Más del Tiempo entre Costuras. Por supuesto, por supuesto. Porque han hecho un trabajo excelente. Extraordinario. Excelente, un trabajo de montaje, de guión magnífico. O sea, que bueno, enhorabuena. Además ahí os hemos visto, tanto a Susana como a Iñaki, os hemos visto en casi todas las entregas aportando más del Tiempo entre Costuras. Un formato que yo creo que ha sido todo un acierto. Lo decía, lo comentaba antes María, mucha gente en casa aguantaba ahí estoicamente hasta las altas horas de la madrugada. 2 millones de personas casi alguna viendo vez, el reportaje. O sea, el interés que ha suscitado la serie ha sido espectacular. Gracias también y apoyado por ese trabajo tan extraordinario que han hecho los compañeros de la Sexta 3 Todo Cine. Chicos, muchas gracias. A vosotros. A vosotros nos vamos, nos vemos en nada, en cuestión de 1 hora más o menos, lo que nos dé tiempo a bajar a Madrid, en la premiere, en directo, hablando con los protagonistas de la serie, en esta recta final. Último capítulo hoy, 10:30, nos vamos. Adiós.